a todos, gracias por acompañarnos, hacemos 24 horas. Hoy vamos a hablar de la conferencia de prensa en donde estuvo el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, y también el comandante de la Policía Nacional. Él dijo que se van a implementar nuevas medidas, tanto tecnológicas como también operativas, y que hay un tiempo determinado para que estas puedan dar resultados positivos. Van a luchar contra la ola de inseguridad. Si en 60, 90 días las cosas no cambian, él renuncia. Siempre acá en esta parada, siempre a la gente se le roba. Con mucho miedo. ¿Usted ya fue víctima de algún robo? Todavía, pero la mayoría. Todos los días se le asaltan, a mí me entran a robar. ¿Te da miedo salir a la calle? ¿Qué vamos a hacer? Hay que trabajar. Y realmente la inseguridad es tremenda acá. Y los familiares de una joven estudiante de odontología que murió luego de consumir 2 gramos de flúor, resultado de una mala medicación, están reclamando el mayor castigo posible a la odontóloga que recetó semejante cantidad de este producto químico. Sol falleció en menos de 5 horas después de la letal dosis que ella le recetó a mi hija. Al día siguiente de la muerte, ella me envió un mensaje diciéndome que ella se sentía y era la responsable de la muerte de mi hija. Justicia para María Sol. No puedo ver yo a mi hija. No, hasta ahora no puedo creer lo que le pasó a mi hija. Su recuerdo sigue latente entre nosotros. Y ella es la principal culpable de lo que pasó. Ella tiene que pagar esto. Y otro tema destacado, suman y siguen. Estamos hablando de la gran cantidad de hechos delictivos que todavía se están multiplicando. Hoy fueron víctimas una madre y su hija en Fernando de la Mora. Vemos luego que pasan así un par de muchachos en una moto. Después vuelven a retomar. Ahí lo que ya nosotros ya nos asustamos, yo reaccioné como pude. No se resistieron, entregaron todo, pero lo mismo llegaron a los golpes. Me golpeó con la culata de la pistola en la ceja. Están bajo efecto de algo, la forma de saltar de la moto, de agredir. Se asustó porque no esperaba la reacción que tuvo mi mamá. Vamos a empezar informando con este caso que realmente entristece, sobre todo por la situación en la que se dieron las cosas. Una familia se enluta doblemente en muy pocos días. Nuestro compañero de trabajos tiene más detalles desde la zona de Ubucuy específicamente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes, el saludo para vos y para todos los compañeros en piso y toda la teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión. Y es así mismo, en este momento una familia está velando, hoy rezando prácticamente, por 2 miembros de su familia, una menor de 15 años, quien falleció hace pocos días nada más y cuyo rezo final será este viernes en un rancho, en una granja ubicada aproximadamente 15 a 20, minutos, aquí del centro de lo que corresponde a la ciudad de Ubucuy. Nosotros estamos específicamente en el hospital distrital de la ciudad de Ubucuy, donde recibieron a esta menor de 1 año y 8 meses, quien es hermana de esta menor de 15 años, quien falleció días atrás, y esta mañana, esta menor de 1 año y 8 meses, mientras estaba preparando para el rezo de su hermana de 15 años, que falleció aparentemente por lupus, según lo que me informaban los familiares, quienes no quisieron dar entrevistas debido a la situación extrema, difícil que están viviendo.
Y bueno, finalmente ellos mencionaban de que aparentemente esta menor de 15 años falleció a consecuencia de lupus luego de estar internada más de 2 meses en el Hospital Nacional de Itagua. Y esta mañana, esta menor de 1 año 8 meses, hermanita de la fallecida, finalmente fue atacada por un perro que se encontraba en este rancho donde trabaja el abuelo y cuyos propietarios nada más que cedieron el predio para realizar el rezo de esta menor de 15 años para ayudar a la familia del funcionario, que es una persona con ya varios años trabajando para la familia. ¿Y qué pasó? En un momento de descuido, esta bebita de 1 año y 8 meses se acercó hasta este perro, que sería aparentemente una mezcla ya de Rottweiler con otra especie, y finalmente el perro ataca a esta niña y la niña ya llega sin signos de vida hasta urgencias del Hospital Distrital de la ciudad de Ubucuy. Hablamos hace cuestión de minutos nada más con la doctora Jessica Viana, quien es la médica de guardia de pediatría, y nos relató cómo se dieron los hechos. Buenas noches, ¿cómo le va? Yo soy la médica de guardia de hoy, ¿verdad? No, la paciente fue traída por el padre, ¿verdad? Ellos viven aproximadamente a 15-30 minutos del lugar. Comentó cómo pasaron los hechos, pero la paciente ya llegó sin signos de vida, lastimosamente, a nuestro centro. ¿En qué partes del cuerpo tenía lesiones esta criatura? Y al examen físico a nivel del cráneo, ¿verdad? La región occipital derecha era el más llamativo, que presumimos fue el desencadenante, ¿verdad? ¿Tenía varias heridas en diferentes partes del cuerpo o solamente esa herida? Tenía algunas otras, ¿verdad? A nivel del tórax, algunos hematomas y otras escoriaciones a nivel de miembro inferior y superior derecho, que fue lo que nosotros procedimos a evaluar, pero hasta ahí, porque después ya se comunicó a Fiscalía y a Forense. Exactamente. ¿Hubo dudas en un principio de que podría tratarse de mordedura de perro, teniendo en cuenta la gravedad de la herida? Exactamente, atendiendo a la gravedad, al sitio de la lesión y a las características de la herida, ¿verdad? Y como se trata de una menor de 2 años, entonces siempre tenemos que remitir primero a los centros correspondientes y hacer una tarea conjunta, ¿verdad? Finalmente, hoy se entregó el cuerpito a la familia. Sí, acudieron hasta el sitio la gente de la Fiscalía, médico forense, se realizó aquí todos los procedimientos y se procedió a la entrega aquí en el centro. ¿Es la primera vez que ocurre un caso similar, por lo menos durante su presencia, su trabajo aquí? Desde mi estadía sí, según comentaron los compañeros un poco más antiguos también, que no se registraron hechos similares anteriores. ¿Antecedentes de este perro dieron los familiares que haya mordido a otra criatura? Ellos comentaron que ya tuvieron un accidente, pero de menor envergadura, dentro de la misma familia con el mismo animal. Y nosotros tenemos las fotografías, en este caso, del perro que atacó a la niña. Se trata de fotografías obtenidas por los intervinientes. En este caso, lamentablemente no pudimos tampoco nosotros acceder hasta el lugar donde se dieron los hechos, debido a que se trata de una propiedad privada, una granja privada, donde el abuelo es funcionario nada más, y es por ello que no podemos acceder hasta el sitio. Pero sí llegamos hasta el lugar, conversamos con algunos familiares fuera de cámaras, y como ya lo decíamos, todo se trató de un accidente, un descuido, y lamentablemente en este momento están rezando por 2 menores, tanto de 15 años y la otra bebé de 1 año y 8 meses que falleció también el día de hoy, y durante esta semana van a estar teniendo que realizar prácticamente 2 rezos aquí en esta familia, en la zona de Ubucuy. ¿Qué dice el fiscal? Porque como ya lo escuchaban de parte de la doctora Viana, ella decía de que había dudas en un principio debido a la magnitud de la herida a la altura de la cabeza, según lo que refería la propia doctora interviniente, la parte de urgencia pediátrica. Y es por ello que la Fiscalía en un principio manejaba la hipótesis de que, o la posibilidad, mejor dicho, de trasladar el cuerpo hasta la morgue judicial de la ciudad de Asunción, cosa que finalmente no se dio, y hoy finalmente el cuerpo ya fue entregado a los familiares para su cristiana sepultura. Al respecto conversamos con el fiscal Marcelo García, quien dio mayores detalles sobre la investigación de este terrible caso. Según la versión de los propios familiares, quienes fueron testigos del hecho, la niña estaba en compañía de su abuela en el lugar donde ella se desempeña como capataz. En dicho lugar estaban preparando un rezo final
y en algún momento la niña se fue hasta el lugar donde había un perro que era de una dimensión considerable, y en ese momento recibe el ataque de ese animal, un perro de raza bastante importante, por la herida que le causó a la menor. Hubo una específica a la altura del cráneo, más o menos en la parte posterior del cráneo, que fue la herida más importante, y después algunos rasguños, pero la más importante se produjo más o menos en la parte posterior de la oreja y el cuello, ¿verdad? Y bueno, era lo que nos decía en este caso el fiscal de la causa que investigó este hecho, está investigando todavía obviamente, pero ya finalmente el cuerpo fue entregado a los familiares esta tarde y ya están realizando la cristiana, en este momento ya están realizando la cristiana, la están velando en la residencia de la familia ya no en la granja, en el rancho donde ocurrió esta tragedia, repetimos, durante el rezo o durante los preparativos del rezo de su hermana de 15 años que falleció días atrás en el Hospital Nacional de Itagua debido a una enfermedad de lupus, según lo que nos refería el tío de las víctimas. También mencionaba de que el rezo final será el próximo viernes, por lo que esta semana prácticamente estarán llorando a las dos niñas, tanto la de 15 como también a la de 1 año 8 meses. Y bueno, terrible por donde se mire este caso, uno no puede dimensionar lo que están viviendo estos familiares de las criaturas, debido a que se trata también de personas humildes que afortunadamente por lo menos están recibiendo asistencia por parte de las autoridades aquí del municipio de Ubicuí, según lo que nos referían los familiares que no quisieron dar declaraciones el día de hoy debido a la situación que están viviendo actualmente. Todo esto se dio esta mañana aquí en la zona de Ubicuí. Qué dolorosa historia realmente, de no creer que se generen este tipo de situaciones en cuestión de segundos. Gracias, Jorge, por estos datos. Hasta luego. Porque así fue. Definitivamente en minutos la pequeña se perdió durante contados segundos, se podría decir, y luego ya posteriormente fue atacada por este perro en la zona de Ubicuí. Momento de hablarles de esta decisión inconsulta, arbitraria, de aumentar el precio del pasaje en los ómnibus que prestan servicios a nivel Asunción. Ustedes recuerdan que ayer autoridades municipales dijeron a los usuarios justamente de los ómnibus internos de la ciudad de Asunción que desde hoy iba a volver a su precio normal el costo del pasaje, a 2.300 guaraníes, y que incluso desde bien temprano iban a sacar a inspectores de la patrulla municipal de tránsito para verificar que ninguna de estas 8 empresas estén cobrando por encima de los 2.300 guaraníes. Mintieron las autoridades municipales, porque hoy, desde bien temprano, conversamos con los usuarios de estas empresas de transporte interno de Asunción y dijeron totalmente lo contrario. Es decir, seguían pagando 3.338 guaraníes. Amigo, ¿cuánto pagaste tu pasaje hoy? Y 3.328, no baja nada, mi amigo. Nada. ¿No bajó nada otra vez? No bajó nada. Ahí está en el tablero, no baja nada. Mentira, es una burla para nuestra ciudadanía del pueblo. Ayer se estableció de que iba a bajar. Anoche está diciendo así. Supuestamente era 2.300 que otra vez. Mentira. Señora, ¿cuánto pagaste el pasaje hoy? 3.300. 3.300. Sí. El mismo monto de ayer. El mismo monto de ayer. ¿Incremento otra vez? Sí. ¿No bajó entonces? No bajó. ¿Hubo algún control a lo largo del camino de la municipalidad? Nada. Señor, ¿cuánto pagaste tu pasaje hoy? 3.300. ¿3.300? No bajaron. ¿Hubo algún control de la municipalidad sobre el tema del pasaje? Nada. ¿Proyecto? Nada. No. Hasta ahora nada. Señora, ¿cuánto pagaste el pasaje? 3.300 creo. ¿3.300? Sí. ¿Ahora controlaste? Sí, controlé. Amigo, ¿cuánto pagaste tu pasaje? 3.300.
Y a continuación le vamos a mostrar unos documentos y que nos indican que podríamos estar ante un ensayo que lastimosamente para los intereses de los empresarios se pilló muy rápido, porque, ¿por qué no? Esto podría haberse trasladado a las demás empresas que forman parte de Cetrapan y de las otras organizaciones de empresarios del transporte público de pasajeros y cobrar por encima del precio del pasaje establecido vía decreto. Y vamos a mostrarles esta placa, estos documentos, este documento que está dirigido al licenciado César Ojeda, intendente municipal de Asunción. ¿Y qué es lo que se pregunta en este documento? Acerca de los precios vigentes para los servicios. ¿Quién dirige esta nota al intendente de Asunción? César Ruiz Díaz, en representación de la empresa paraguaya de servicios Sociedad Anónima EPAS S.A., que administra uno de los validadores, una de las tarjetas, porque son dos las empresas que manejan las tarjetas. EPAS S.A., que responde a la Cetrapan, que es de la Cetrapan, y TDP. Bueno, ¿y qué es lo que le pregunta? Hay que decir que esta primera nota, esta misma nota, mismo tenor, mismo contenido, se presentó al viceministerio del Transporte. ¿Y qué le dijo el viceministro del Transporte? No es de mi competencia, vayan a la municipalidad de Asunción porque es la comuna azucena la que administra a estas 8 empresas de transporte de Asunción. Bueno, así hizo César Ruiz Díaz. ¿Y qué le pregunta César Ruiz Díaz? Mantengamos eso, el anterior, por favor. ¿Qué le pregunta César Ruiz Díaz al intendente interino de Asunción? Acerca de los precios vigentes para los servicios convencional y diferencial que deben ser ingresados en los validadores de las unidades de transporte público de pasajeros pertenecientes a empresas del transporte permisionarios de la municipalidad de Asunción. Ahora, el segundo párrafo que nos interesa también, y César Ruiz Díaz menciona los artículos 12 y 15 de la ordenanza 66 del año 2016 de la Municipalidad de Asunción, deben ajustar sus tarifas conforme a lo establecido al decreto 5659 del 12 de julio del 2021. Perfecto. Vayamos ahora a la respuesta que recibió César Ruiz Díaz de parte de la Intendencia Municipal de Asunción. ¿Qué es lo que le preguntó? Los precios que deben ser incluidos o modificados en los validadores de estas 8 empresas. Perfecto, vayamos, avancemos. ¿Y qué es lo que le dice la Municipalidad de Asunción? En negritas incluso. Artículo 12 de la ordenanza 66 le dice: el costo del boleto será establecido por decreto del Ejecutivo para el servicio del transporte público de pasajeros. Lo que le dice la municipalidad a César Ruiz Díaz: absténgase a lo que dice el documento, el decreto del Poder Ejecutivo para establecer los precios. ¿Y qué dijo, entre otras cosas, el jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción? Que la nueva promesa es que desde mañana, sí o sí, hay que ver, empezará a regir indefectiblemente por 15 días el precio de 2.300 guaraníes, y durante este plazo de 15 días deberá establecerse una mesa de trabajo con el Viceministerio del Transporte para que estas 8 empresas de Asunción sean beneficiadas con el subsidio. Incluso Wilfrido Cáceres decía que la Municipalidad de Asunción va a recurrir a acciones judiciales como de lugar para que el usuario asunceno sea beneficiado también con el subsidio. Quien también debe entender que las empresas de Asunción deben ser incluidas en este subsidio. Es una realidad evidente que la tarifa técnica está muy por encima de la tarifa de 2.300 guaraníes. Esa es la diferencia que ellos han reclamado, y en ese contexto también desde el municipio vamos a articular todos los mecanismos administrativos, legales y judiciales que fueran necesarios para que el gobierno central pueda hacer lugar a la petición del subsidio en favor de los ciudadanos asuncenos. Y ustedes habrán percatado
que no existe una respuesta para los usuarios que pagaron de manera ilegal, a los usuarios que le fueron sacados esos 1.000 o 2.000 guaraníes de manera ilegal. ¿Cuándo se le repondrá ese dinero? ¿De qué manera se le repondrá? Y en este plazo de 15 días vamos a hablar de esa posibilidad, vamos a discutir cómo haremos. La municipalidad no tiene ninguna respuesta para los usuarios del transporte público aquí, de los internos de Asunción. Ahora, extrañamente, a las quejas de los usuarios, el jefe de gabinete y esto causa hasta risa, porque se preguntaba él, ¿dónde hubo aumento del pasaje? Cuando los cuestionamientos, las críticas inundaron las redes sociales, incluso los distintos medios de comunicación. Escuchen. Ellos solicitaron y nos consultaron cuál es el costo del boleto y nosotros nos remitimos al decreto que establece que el costo del boleto es el de 2.300. ¿Y por qué no comunicaron a la ciudadanía sobre ese monto? ¿No les parece algo muy serio el de aumentar 1.000 guaraníes? ¿Por qué se sorprendieron ayer cuando ya lo sabían? Porque bajo ningún sentido nosotros avalamos ningún aumento del costo. ¿Qué vamos a comunicar a la ciudadanía? Pero sabían del aumento. De la intención, Sabían del aumento. Pero ¿y qué era lo que íbamos a comunicar? No hay que aumentaba 1.000 guaraníes el pasaje. No aumentó el pasaje, no existió acto formal alguno por el cual haya aumentado el pasaje. Hoy la realidad era otra. Ese monto, ¿qué pasa con la gente que ya pagó ese monto? Se están analizando los mecanismos para que a través de las procesadoras de tarjeta, en consenso con los empresarios del transporte, en ese plazo de 15 días podamos buscar una solución a esa problemática sobre el particular. Volvamos a mostrar, a ver la respuesta de la Intendencia Municipal de Asunción a César Ruiz Díaz. Fíjense, el costo del boleto será establecido por decreto del Poder Ejecutivo para el servicio de transporte público de pasajeros de las empresas previsionarias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que prestan servicio en el área metropolitana de Asunción. Bueno, nos remitimos al decreto 5659. Vamos a ver ese decreto y fíjense en el artículo 1 de este decreto. Servicio convencional en la suma, se establece el precio en la suma de 3.264 guaraníes y la tarifa del servicio diferencial es de 4.288 guaraníes. Bueno, perfecto. Vayamos al segundo artículo. Taxativo, artículo segundo. Mantiénese el precio del pasaje del transporte público de pasajeros, 2.300, servicio convencional, 3.400, servicio diferenciado. ¿Pero qué hicieron los empresarios? ¿De qué se valieron? Solamente se quedaron en el artículo 1, donde se establece justamente que el precio o el costo del boleto es de guaraníes 3.264. Incluso cobraron por encima 3.338 guaraníes. Ahora, la pregunta es, ¿quién ordenó que los validadores fuesen manipulados y se hayan establecido en los validadores un nuevo costo del pasaje? Según Jorge, el representante de la línea 37, el señor Jorge Peralta, ellos no saben quiénes fueron los que manipularon los validadores de estas 8 empresas. ¿Qué van a hacer, presidente? Para tocar los validadores para subir el precio del pasaje. ¿A quién le pidieron? ¿A quién le avisaron que iban a subir el pasaje? ¿Quiénes les dio autorización a ustedes para modificar el revalidador? Como les dije, acá hay 2 estados, anterior a esta reunión y en forma presente, que sería el resultado de esta reunión. Nosotros ya ahora, al haber consensuado con la municipalidad, ya no queremos entrar en ese detalle, porque hay... ¿Quién les autorizó para modificar el precio del pasaje? ¿A quién le pidieron ustedes? Se estableció una mesa en donde se va a analizar, se va a hacer un sumario correspondiente. ¿A quién le pidieron para cambiar? Se va a hacer un sumario correspondiente y se va a deslindar responsabilidades. Entonces no saben quién manipuló las máquinas, Jorge, no lo saben. Manipulación de máquinas no existe. Pero para cambiar el monto del descuento del pasaje sí. Y tendrían que preguntarle a las procesadoras electrónicas. Pero hasta donde se sabe, el viceministerio del Transporte es el único que puede ordenar o disponer la manipulación de estos validadores para ajustar el precio del pasaje.
alguien miente en toda esta historia y todo indica que esto fue tramado justamente para beneficiar a los empresarios del transporte público de pasajeros, al menos a las 8 empresas aquí de Asunción. Mientras tanto que ACCD, con la Secretaría de Defensa del Consumidor, anunció que entre el jueves o el viernes instruirá sumario y que al mismo tiempo, de manera paralela, ordenará a estas 8 empresas del transporte público de Asunción que en el plazo de 5 días hábiles reponga todo lo que percibieron de manera irregular. Señora, señor, ¿cómo está? Muy buena noche para cada uno de ustedes. A mi espalda estamos observando imágenes del circuito de seguridad que muestran el actuar de delincuentes quienes ayer, aparentemente con un dato erróneo, cometieron un asalto tipo comando en la ciudad de Fernando de la Mora a plena luz del día. Eran cerca de las 10 de la mañana y vamos a bajar aquí a piso para explicar un poco la situación y la secuencia de los videos. Las 10 menos cuarto, 9:45 más o menos de la mañana, cuando de este local de venta de materiales de construcción iba a salir el móvil que finalmente fue violentado por estos delincuentes. Allí van a observar ustedes, ahora pasa el vehículo azul, va a pasar un vehículo tipo tracker. Volvemos al video anterior, ¿les parece? Vamos al video anterior, en donde teníamos justamente ya la misma secuencia. Ahí está. El vehículo tipo tracker, muchas gracias, iba pasando ya por el lugar minutos antes. Contados segundos después, aparece un vehículo tipo premio de color oscuro que tiene chapa de un vehículo que fue robado con anterioridad. Allí aparece. Hacen la famosa pasada, vidrios arriba, nadie se percató de la situación. Ahora sí vamos al siguiente video, por favor, en donde se observa el vehículo Mercedes-Benz de alta gama, objetivo de los delincuentes de vuelta a la tracker, y aquí el premio. Iban siguiendo con cierta distancia a este vehículo que finalmente iba a ser víctima de más de 11 disparos y finalmente el botín de 2 millones de guaraníes y una mochila que tenía la ropa de uno de los hijos de la víctima. A bordo de aquel vehículo iban la conductora, que es hija del dueño de la venta de material de construcción de ese negocio, y como acompañante iba su empleada doméstica. Iban con destino al colegio para retirar a los pequeños. La información que aparentemente tenían estos delincuentes es que iba una fuerte suma de dinero dentro de ese móvil que sería justamente para ser depositado en un banco. Finalmente, esto no se dio así. Al último video, por favor, vamos a ubicarnos en 11 de septiembre y Pitiantuta. Aquí arriba van a ver ustedes en el semáforo queda el vehículo de alta gama, el Mercedes-Benz, y aprovechando justamente la condición de luz roja, va a adelantarse el vehículo de color claro, el tracker, y va a descender de allí uno de los delincuentes, quien no dispara directamente al vehículo, sino que con la culata de la escopeta 12 rompe el vidrio. Esto como producto del hecho de que aparentemente ya hubo un tiro antes y el vehículo de alta gama terminó bloqueando las puertas. Ellos querían abrir a como dé lugar ese vehículo y empezaron a disparar. La particularidad de este hecho es que todos los tiros fueron de la parte baja de ambas puertas, siempre dando a las cubiertas y también a la especie de zócalo que tienen los vehículos. Y vamos a escuchar al comisario Rubén Paredes, quien suelta una idea que no es nada descabellada cuando Judico Lexa le pregunta: ¿estos son ladrones, son delincuentes que sabían el objetivo? Y él decía: no sabemos si son ladrones, no sabemos si son delincuentes, lo único que sabemos es que manejaban muy bien las armas, incluso una de ellas es de gran potencia, un arma de guerra, y dice también de que no se descarta que puedan haber otras situaciones implicadas en el caso. A lo que decía Paredes. 11 de septiembre y Pitiantuta, ahí le alcanza, allá se ve el vehículo blanco, y ahí van a descender las dos personas. ¿De la tracker se va? De la tracker. De ahí el que tiene la prenda oscura, que es el que justamente ahí está avanzando el vehículo. Vamos a acercar un poquito para que se vea mejor. Utiliza su arma en forma contundente para romper o quebrar el vidrio. Ahí se va a notar. No es que dispara contra la víctima, ¿verdad? Exacto. Bueno, y el otro detalle también es de que el que tiene el que apunta ahí con el arma hacia estos lados,
todos los disparos hacia abajo, hacia el zócalo y la cubierta del vehículo, de la víctima. Hay mucho poder delincuencial acá, teniendo en cuenta la logística, el arma, el vehículo robado, para asaltarle a 2 mujeres y hacer muchísimos disparos. O sea es lo que nos llama también a nosotros la atención. Exactamente. Son asaltantes de la pesada, comisario. Son gente, no sabemos si son asaltantes o qué tipo de personas son, porque midieron bien sus disparos, porque inclusive, por más que hay un disparo que va en la ventanilla, todos los disparos hicieron abajo. O sea que sabían utilizar el arma. ¿Qué tipo de arma utilizaron? 3 tipos de armas utilizaron. Una escopeta calibre 12, una pistola calibre 9 milímetros y un arma de guerra que es 5.56. Este grupo se bajó como si igual que iban a llevar más o menos 300 millones, pero categóricamente o tenía la información falsa o también pudo haber sido otro el objetivo. Lo que decía el comisario principal Rubén Paredes, en el sentido de que dejó entrever varias cosas. El hecho de que esta gente manejaba una información aparentemente errónea y decía, hubo mucho poder delincuencial en esto. Un auto robado, otro vehículo que también sería del mismo origen y armas de grueso calibre. Y llama mucho la atención el hecho de que diga, no sabemos si son ladrones, lo que sí sabemos es que sabían bien lo que hacían, sabían utilizar muy bien las armas. Esto podría dejar entrever de que habrían uniformados, sí o no, detrás de la historia. Eso ya el paso de las investigaciones lo determinará. Bueno, es bien sabido, incluso obligó a la policía a reestructurar los altos mandos, la ola de inseguridad en las calles, pero que un agente de la PMT se maneje con una picana eléctrica llama la atención, evidentemente. Raúl Guarín, contanos esta historia, por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos, a todo el equipo de 24 horas. Es así, esta mañana fue que ocurrió sobre Independencia Nacional, casi Oliva, este incidente entre una persona que estaba conduciendo su automóvil y también un agente de la Policía Municipal de Tránsito. Este último reaccionó sacando a relucir su picana eléctrica, incluso intentando atacar a este conductor. Veamos lo que pasaba, mejor dicho, esta mañana. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? No. ¿Qué tenés ahí? ¡Ah! ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? Hacé pues algo, amigo. Hacé pues algo. Quédate ahí. Quédate ahí. Me está tocando. No. Me está tocando. ¿Qué hizo con el taser? Me está tocando. Tranquilo. Me está tocando. Quédate ahí. Me está tocando. Quédate ahí. Me está tocando. Quédate ahí, amigo. Defendeme, pues me están pegando. Todo el mundo te dio. Todo el mundo te dio. Este era el conflicto que se presentaba hoy a la mañana sobre Independencia Nacional y Oliva. Este conductor que fue atacado de esta manera por el agente de la PMT. Estamos aquí nosotros con Fernando Gómez de la Fuente para que nos comente acerca de esto que sucedía esta mañana. Fernando, ¿por qué pasó todo esto? ¿Qué es lo que sucedió? Contanos. Bueno, en síntesis, como lo relaté ya con varios otros medios, estábamos haciendo una gestión con mi padre en el banco BNF y mientras tanto entonces yo decidí empezar a dar vueltas. Sabemos todos que el tráfico al mediodía por nuestra capital es bastante congestionado. No te deja ni un estacionamiento. Claro, no te deja ni un estacionamiento. Entonces, para no estar en doble fila y no interferir o congestionar más el tráfico en esa zona, lo que decidí fue empezar a dar vueltas por la zona, ¿sí? Tal es así que cuando di una vuelta y empecé a bajear por Independencia Nacional, cuando llego a la intersección con Oliva, no pude cruzar al no tener preferencial rápidamente y también pasó que un ómnibus, una línea de la línea de transporte, se queda en la esquina mismo a subir, a bajar unos pasajeros. Entonces, bueno, opté por quedarme ahí, esperar a que el colectivo se mueva
para no de repente rápidamente pasar y que, no sé, alguien se adelante del colectivo y yo ocasionar un accidente, porque esa iba a ser la realidad. Claro, tomando las precauciones. Iba a ser mi culpa si salía rápidamente y ocasionaba un accidente. Entonces, bueno, el agente el PMT estaba frente al banco removiendo justamente los vehículos o mejor dicho, pidiéndole a la gente que empiece a circular porque muchos estaban en doble fila frente al banco, frente a BNDES. Entonces yo asumo que él me vio desde allá y vio el tráfico que había sobre Independencia. Entonces él me empieza a tocar el silbato de aquella distancia. Yo no me movía, yo estaba mirando acá, esperando a que el colectivo se mueva, seguía esperando, pero mientras tanto él ya se venía acercando hasta que llega a la esquina, ¿sí?, de la plaza, cruza la calle, me toca ya a mí el silbato de una manera provocativa. Entonces ahí sí paso, porque él ya estaba ahí en medio de la calle parando todo el tráfico como para que empecemos a pasar los de Independencia. Entonces al pasar él me empieza a gritar, me empieza a insultar. Entonces lo que yo hago es bajo la ventanilla, le pregunto qué le pasa. Ahí sí, yo obstruí el paso, me quedé en medio de Oliva preguntándole a él qué le pasaba, ¿verdad? ¿Por qué me decía todas esas cosas que me dijo en su momento? Entonces ahí automáticamente lo que él hace es, me pide que me encoste con el vehículo. Claro. Al encostarme yo, se acercan varias personas que estaban en el lugar, ya criticándole a esa persona del por qué me empezó a gritar, de por qué actuó de esa manera. Entonces ahí me bajo yo también para hablar con él. Yo no sé si él tuvo miedo, no sé si se asustó, pero llevó la mano en la cintura. Yo no saqué mi teléfono antes de eso, mi intención no era armar ningún lío. Pero cuando él lleva la mano en la cintura, ahí sí le encaro y le empiezo a preguntar, ¿pero qué tenía ahí? ¿Qué iba a sacar? ¿Te llegó a alcanzar? Sí, al acercarme más a él, lo que él hace es sacar la picana eléctrica. Entonces ahí yo automáticamente saco mi teléfono. Era lo único que me iba a salvar en este caso para dejar algún tipo de evidencia o documentación. Y cuando le empiezo a filmar, ahí ya siento el primer impacto de la picana en el estómago. O sea, que te llegó a tocar con la picana eléctrica. Me llegó a tocar con la picana eléctrica. Si bien no es una picana, creo yo, de ser esa picana que se vende en la calle porque el dolor fue ínfimo, pero yo creo que está muy mal el actuar. Yo voy más por ese lado, ¿verdad? Creo que estaba un oficial ahí de la Policía Nacional, le reclamé, en el video se escucha, le reclamé que por qué no hacía nada. En su momento me dijo él no puede hacer nada, me pidió que me vaya a la comisaría tercera cuando le pedí labrar un acta en el lugar. Y bueno, fue así que terminó todo. Yo me tuve que ir a la comisaría tercera, labré acta ahí y bueno, ahora tengo que reunirme con mi abogado precisamente esta noche o mañana a la mañana para ver cuál es el siguiente paso. Bueno, muchas gracias, Fernando. Sin problema. Ahí está Fernando Gómez de la Fuente contando esta parte de la historia que tiene que ver con este agente de la Policía Municipal de Tránsito que utilizó esta picana eléctrica como para poder, en este caso, amedrentar de esta manera a este conductor quien estaba circulando por Oliva, compañeros. Excelente. Gracias, Raúl, por este contacto. También agradecemos al denunciante. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, igual recordar que ya se pronunció la directora de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción sobre este incidente, aclarando principalmente que está prohibido el uso de utensilios de esta naturaleza, que no forma parte del equipamiento que tiene un agente, que por ende obviamente esta situación y esta denuncia pública amerita un sumario a la gente que utilizó, intimidó y atacó a un conductor con esa picana eléctrica. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de lo exitosísima que fue la jornada de vacunación hoy en el sur del país, específicamente en la ciudad de Encarnación, en donde inclusive en un momento tuvieron que liberar la terminación de cédula para que la mayor cantidad de personas sean inoculadas.
Con el fin de llegar a más personas, las autoridades sanitarias liberaron la terminación de la cédula de identidad en todos los puestos vacunatorios del departamento de Itapúa. Tras esta noticia, cientos de ciudadanos que esperaban con ansias recibir la primera dosis se acercaron para recibir justamente la dosis de esperanza. Asimismo, se liberaron la terminación de cédula. El día de ayer estuvimos haciendo con terminación de cédula 8 y 9. El día de hoy ya se liberó la terminación de cédula, pero sigue siendo la misma edad, de 20 a 34 años de edad. Eso hay que tener en cuenta, porque mucha gente confunda, de ser liberado ya viene de todas las edades. No, solamente terminación de cédula lo que se liberó. Después la edad sigue siendo la misma, de 20 a 34 años, excepto las embarazadas, que eso sí, cualquier edad. Incluso recién vino una embarazada de 40 años, igual se le aplica. Embarazada y docentes también. En el autobac del Centro Cívico de Encarnación se tuvo una muy buena concurrencia. Esto fue destacado por profesionales de la salud, quienes siguen instando a los ciudadanos que estén en el rango etario habilitado por el Ministerio de Salud que se acerquen a vacunarse. Exactamente, que acudan, que no tengan miedo, porque algunos vienen y ya te preguntan, ¿es cierto que para la vacuna hace esto? Y no es cierto. Mucha desinformación, lastimosamente. Exactamente, así mismo, sí, así mismo es. Y ansioso esperando la primera dosis de nuevo. Ahora ya con una dosis de esperanza para volver a casa después de recibir la vacuna. Después esperando la segunda dosis, la última oportunidad. No hay que tener miedo, que es cuestión de minutos acá. Ya, opa, lleguemos. En un ratito ya. Así mismo. En el autobac del Centro Cívico de Encarnación se tuvo una muy buena concurrencia. Esto fue destacado por profesionales de la salud, quienes siguen instando a los ciudadanos que estén en el rango etario habilitado por el Ministerio de Salud que se acerquen a vacunarse. Bueno, ya tenemos el informe de COVID de la fecha. Señala informe 7 de septiembre, 2.200 muestras, 55 positivos y 5 nuevos fallecidos. Con esto el total llega a 16.008 fallecidos hasta el momento. 190 internados, 77 están en terapia, 265 recuperados, sumando así 439, 136. O sea, prácticamente hace 10 o 12 días teníamos un promedio de 255 nuevos positivos que ahora pasan a ser recuperados. Con esto el total llega a 458.977. Vamos a la franja etaria de las personas afectadas. En el informe de hoy señala de 20 a 39 años, tenemos un caso, de 40 a 59 tenemos 2 y de 60 años y más tenemos 2 casos. Respecto a las zonas de procedencia, Alto Paraná, Asunción, Caguazú, Cazapá y Paraguarí. Y fíjense en este dato que estamos dando. Después de meses terribles, hoy el Departamento Central registra 0 fallecidos. Después de que hayan pasado momentos sumamente difíciles y trágicos, principalmente para la gente de la zona central que se movilizó buscando trabajo y lastimosamente mucha gente se contagió, hoy podemos decir 0 casos positivos en el Departamento Central. Es una noticia bastante alentadora y esperemos que muy pronto estemos cerca de los 0 casos también a nivel de territorio paraguayo. Repetimos nuevamente el informe de hoy, los números principales, tenemos 55 positivos y 5 fallecidos, reporte del 7 de septiembre. Bueno, el Ministerio de Salud emitió un comunicado muy importante también por nuevos grupos habilitados a la vacunación de primera dosis en los siguientes días. Señala este miércoles 8 de septiembre, personas de 20 años cumplidos hasta 34 años sin tener terminación de cédula. Continuó la vacunación de embarazadas de 18 años en adelante a partir de 20 semanas de gestación. Esto corresponde al miércoles 8 de septiembre. La lista completa de vacunatorios ya está disponible en la página web del Ministerio de Salud en lo que respecta a esta semana. Repetimos, números muy positivos en el día de hoy, en el sentido que tenemos muy pocos fallecidos y 0 fallecidos en el Departamento Central. Enseguida tenemos más noticias después de la pausa. Ya venimos. Siempre acá en esta parada, siempre a la gente se le roba. Con mucho miedo. ¿Usted ya fue víctima de algún robo? Todavía, pero la mayoría.
todos los días se le asaltan, a mí me entran a robar. ¿Te da miedo salir a la calle? ¿Qué vamos a hacer? Hay que trabajar. Y realmente la inseguridad es tremenda acá. Y hoy fue conformada la Comisión Bicameral de Presupuesto que tendrá a su cargo el análisis del presupuesto para el 2022. El primero en comparecer ante los legisladores, tanto ante senadores como diputados, fue el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas. Habló de la necesidad de elevar al 3% el déficit fiscal. Para este aumento se necesita, por supuesto, de la autorización legislativa. Explicaba por qué motivos se necesita aumentar al 3% el déficit fiscal. Con relación a la deuda que va acumulando Paraguay debido a los numerosos préstamos contraídos, el ministro Óscar Llamosas aseguró que el nivel de endeudamiento es manejable, aún con los fondos provenientes del fisco. Como mencionaba, dentro de la ley de presupuesto nosotros solicitamos una autorización especial al Congreso de superar el límite de déficit establecido en la ley de responsabilidad fiscal. Solicitamos poder alcanzar el 3% de déficit y ese diferencial de 1,5 va a ser asignado exclusivamente 1% al Ministerio de Obras Públicas para continuidad de proyectos de inversión y el 0,5% al Ministerio de Salud para asegurar recursos tanto para la compra de vacunas como así también otros gastos que puedan ser priorizados por el Ministerio de Salud. Con respecto a la deuda, ¿verdad? Como presentaba en uno de los slides, si bien hay un crecimiento importante de los niveles de deuda de nuestro país, aún estamos, senadora, en niveles sostenibles, en niveles que pueden ser atendidos por el fisco si hacemos una relación de ingresos tributarios y del pago de intereses. Estamos hablando del 12% aproximadamente. Eso está aún en niveles sostenibles y razonables según varios estudios. Nosotros también en la ley que hemos presentado el año pasado de fortalecimiento fiscal, justamente atendiendo a esta inquietud, no solamente de usted, sino también de varios de sus colegas y también de la ciudadanía, es que planteamos agregar dentro de la ley de responsabilidad fiscal como una regla más el tope a los niveles de endeudamiento. Nosotros planteamos un tope máximo del 40% y estos niveles, como decía, nosotros consideramos que son niveles sostenibles y niveles razonables que pueden ser atendidos para el cumplimiento de los compromisos que esto se genera, ¿verdad? La Comisión Bicameral de Presupuesto la preside el senador Juan Darío Monjes, mientras que como vicepresidente fue electo el diputado Tadeo Rojas. A partir de ahora, la Comisión Bicameral deberá establecer un cronograma para que los responsables de las distintas instituciones, de las distintas reparticiones públicas, vayan justamente ante esta comisión a defender su próximo presupuesto. Y en la zona de Fernando de la Mora, la zona sur de esta ciudad, madre e hija fueron víctimas de un violento asalto perpetrado por motoasaltantes. El hecho ocurrió justo cuando estaban de camino a la casa, prácticamente a metros de llegar a su domicilio. Madre e hija fueron asaltadas de manera salvaje por una dupla de motoasaltantes que circulaba sobre la calle Coronel Candia y Uche Ríos de Fernando de la Mora. Las víctimas estaban apenas a media cuadra de llegar a su casa cuando fueron sorprendidas por los delincuentes. Vemos luego que pasan así un par de muchachos en una moto. Después vuelven a retomar y ahí lo que ya nosotros ya nos asustamos. Yo reaccioné como pude y le tiré todas mis cosas en el piso como para que lleve. En ningún momento se agachó para agarrar, no le soltaba a mi mamá. Y yo ahí intervení, me golpeó con la culata de la pistola en la ceja. Y ahí empezó a sangrarme un montón y corrió.
Me gusta que él se tira de la motocicleta y ya va corriendo hacia ustedes. Ahí vos ya le tirás tu botellita de agua. Yo le tiro mi botella como reacción, como para correr hacia atrás, pero el otro estaba también hacia atrás. Estacionó justamente detrás de un auto que estaba. Pero él no concretó el robo, no se llevó nada a ustedes. No, nada, no llevó. Nosotros le dimos todo, pero en ningún momento se agachó a agarrar. Mi mamá tenía su cartera abierta, le dijo lleva todo y en ningún momento agarró nada. ¿Qué usted piensa? ¿Que él se asustó por la reacción de ustedes? Creo que sí, se asustó porque no esperaba la reacción que tuvo mi mamá. Según la joven de 22 años que forcejeó con el asaltante para defender a su madre, ellas no se resistieron al robo. Incluso habrían entregado sus pertenencias. Pero aún así el malviviente actuó con suma violencia, agrediéndola de un culatazo. No se resistieron, entregaron todo, pero lo mismo, llegaron a los golpes. Se nota que están bajo efecto de algo. La forma de saltar de la moto, de agredir, es violento. Muy salvaje. Es muy salvaje y ellos ya tienen un modus operandi de la hora pico de salir a recorrer, hora que salen la gente, las personas y atacan a las víctimas femeninas generalmente, digámoslo así, porque recorriendo yo toda la zona encontré que también asaltaron a algunos varones. O sea que es algo que se está ocurriendo en la zona y ojalá no vuelva a ocurrir a otra persona. Se sospecha que estos motoasaltantes sean los mismos que minutos antes asaltaron a una familia que estaba reunida frente a su vivienda sobre la calle Sabalascue de Fernando de la Mora, hiriendo gravemente a una de las víctimas a la altura de la cabeza. Se llegó a esa conclusión ante la descripción hecha por las víctimas de ambos casos de robo sobre las características de sus victimarios. Bueno, terrible realmente lo que se vive por parte de la ciudadanía en las calles, en los lugares de trabajo, incluso en los comercios. Esto que estamos viendo corresponde a lo que ocurría hoy en Ciudad del Este. Los delincuentes en esta ocasión visitaron una estación de servicios y lastimosamente también se llevaron toda la recaudación. En este caso no hubo heridos, pero ¿qué pasa en ocasiones en que de repente la víctima se resiste? Los delincuentes actúan de otra manera, podremos hablar de heridos o incluso de fallecidos y esto ya llegó a ocurrir. Alguna justificación de algunos jefes policiales en estos días hablaban de que la gente se está quedando sin trabajo, por eso tenemos a más delincuentes. Probablemente no sea la primera opción de la gente de quedar sin trabajo salir a robar. Por eso es que resulta hasta llamativo y escandaloso hacer este tipo de declaraciones en un momento tan sensible en donde la propia ciudadanía se siente insegura al salir a la calle. Esto es mucho más que una sensación nada más, es una realidad. Una muestra de esto es parte de los testimonios que pudimos recoger hoy en un breve recorrido por nuestra capital. Acá siempre la gente, yo suelo ver que siempre acá en esta parada, siempre a la gente se le roba. Siempre, todos los días y más por la noche a las mujeres y eso es lo que... Yo ni al súper ya no me quiero ir. Con mucho miedo. ¿Usted ya fue víctima de algún robo? Todavía, pero la mayoría. ¿Y tiene miedo a la hora de salir a la calle cuando termina su actividad? Claro, con la familia. Muchas veces también depende de las personas mismas, como en este momento estaba haciendo, ¿verdad? Estaba utilizando mi teléfono, me estaba percatando de mi entorno y muchas veces eso también lleva a que las personas sean víctimas. La gente se tiene que acordar de lo que ahora está pasando el día de los votos. De ANR nunca más. ¿Te da miedo salir a la calle? ¿Qué vamos a hacer? Hay que trabajar. No, pero yo soy de Villa Bonita, pero ahí hay muchísimos delincuentes. Todos los días se le asaltan, a mí me entran a robar. Cuando estás en el bus, por ejemplo, ¿cuáles son tus cuidados? Sí, ahí sí ya mi celular y eso guardo. Mi billetera, cualquier cosa que tengo guardo. Porque nadie sabe, alguien se va a subir o te va a atacar o algo. ¿Alguna vez ya te robaron, te perjudicaron? Gracias a Dios todavía no me robaron, no me perjudicaron en la calle, yo que ando mucho por la calle. Gracias a Dios no me pasó nada todavía, pero no quiero que me pase a mí, ni tampoco a ustedes, ni a las demás personas que trabajamos día a día. ¿Te da miedo circular solo, por ejemplo? Sí, por la noche no da andar solo. ¿Alguna vez ya te robaron? No, hasta ahora no, pero tengo miedos. Totalmente en decadencia, totalmente. Aparte de eso, yo soy del interior. Llegué esta mañana. ¿Sabes por qué esta mañana ya no me estoy bajando? Porque estoy viendo acá mismo del entorno de la terminal muchos chicos adictos que ya están pesquisando ya. Estoy atemorizada, en serio,
Estoy esperando que mi hijo pase a buscarme y realmente la inseguridad es tremenda acá. Bueno, y este último testimonio que escuchábamos representa lo que siente una persona al llegar al territorio de la capital de nuestro país y encontrarse con esto. Ahí muy cerca de la terminal, personas adictas amenazando con efectuar algún tipo de asalto. Esto más que nada no se refiere a la cantidad de casos publicados, es una sensación que percibe la gente al llegar aquí a nuestro territorio de Asunción. Hablamos con expertos en el tema de seguridad y nos explicaron que efectivamente lo que más ocurre en este momento son los ataques de motoasaltantes. El tema de motochorros sigue siendo, encabezando el tema de modalidad de robo. Podemos decir que disminuyó el robo en los autobuses, por ejemplo, en los buses de Asunción, pero creció. Ese que robaba en el ómnibus robó una moto y empezó a robar y es mucho más rentable para el ladrón usar la moto porque es muy difícil de agarrarle, ¿verdad? Y robar de a dos y sorprender. También los robos en las viviendas y comercios aumentaron. A nosotros nos toca como ciudadanos también cuidarnos. No podemos trasladar sumas de dinero ya en vehículos hoy, ¿verdad? Tenemos que usar mecanismos donde se usa la tecnología de depósitos, donde se usa estos vehículos de transportadoras de caudales cuando hay mucho caudal, ¿verdad? Eso está a disposición. La información de si existe una información que se va a trasladar un dinero o frecuentemente se traslada una suma de dinero grande a tal hora, a tal banco, las posibilidades que se le robe a esa persona es altísima. Y los delincuentes no van a actuar en forma pacífica. De ahí es que actúan con violencia, utilizando armas de fuego, y porque están buscando un botín que para ellos les justifica actuar de esa manera. Y a veces se pierden vidas simplemente por el hecho de trasladar sumas de valor a un banco, ¿verdad? Bueno, decía el señor Fretes, que es especialista en el tema de seguridad, que hay un grave problema con el tema del registro. No es que existen más asaltos o más ataques delincuentes, hay más casos registrados porque efectivamente hay mucha cantidad de cámaras de seguridad y por otro lado, quien más que menos tiene un celular con una cámara de video que puede captar ahí ese momento del ataque de los delincuentes. Le preguntamos al experto en seguridad también qué hacer, qué medidas se puede tomar. La primera medida, nos decía, es eliminar la impunidad. Hoy en día los delincuentes tienen carta blanca para seguir actuando debido a que no existe un seguimiento penal por parte del Poder Judicial, no existe un castigo. Algunos delincuentes que son rápidamente detenidos son rápidamente liberados y son los que siguen creando zozobra en la población. Al comienzo creó una sensación de seguridad, de respuesta rápida a cualquier hecho, muy interesante, inclusive aumentaron en su dotación. Nosotros vemos desde el punto de vista de seguridad que es la solución para que disminuyan estos delitos. El delito nunca va a llegar a cero, pero lo que nosotros tenemos que hacer es que le dificultemos al ladrón que sepa que si comete un delito hay un gran porcentaje de que se le tome, se le capture y que haya un proceso, fiscalía, Poder Judicial, y que esté en la cárcel el que comete delitos, ¿verdad? Mientras eso no ocurra, esta ola de crímenes, esta ola de delitos van a seguir creciendo porque la impunidad, esa palabra impunidad, que es la que no haya ningún castigo ni sanción al que comete delito por un sistema negligente que es el sistema de captura por la policía, fiscalía en la imputación y el juez en la sanción o castigo. Mientras eso no funcione, esto va a seguir aumentando. Bueno, hoy el presidente de la República hizo una bajada de línea muy importante a las autoridades que comprenden
el tema de seguridad. Mensaje al ministro del Interior, que anunció hoy que ya va a tomar medidas para tener resultados en un corto plazo. Y por otro lado, también el comandante de la policía promete ver a más agentes operativos y sin tanta burocracia en las calles. Que los que hoy están propuestos son de lo mejor que tiene la policía. Tenemos la esperanza de que vamos a conseguir, y les digo con total y absoluta sinceridad, ¿verdad? Vamos a conseguir en un corto tiempo mejorar en todo sentido la actuación policial en sus diferentes ámbitos. Tenemos enfrente grandes retos, ¿verdad? Vamos a establecer posturas que va a permitir también que no solo la policía se vaya incorporando a medidas estrictas, sino también lo que mucha gente pide. La gente pide orden, ¿verdad? No está en contra de que se manifiesten, pero también piden que exista orden, ¿verdad? La gente quiere trabajar, ¿verdad? Pero quiere trabajar en paz. Todos estos autores de estos hechos que le quebrantan a la ciudadanía legítimamente ya fueron detenidos más de una vez por la Policía Nacional. El 90% son reincidentes. Entonces en eso tenemos que trabajar en una función mucho más compleja, mucho más interinstitucional, para que por sobre todas las cosas se consiga la reinserción de estos detenidos, que es el gran déficit que tenemos hoy día. Bueno, la primera medida adoptada hoy en conferencia de prensa anunciada en realidad es que van a haber cambios dentro de la cúpula policial. Se van a exigir resultados a estas nuevas autoridades que vamos a compartir con ustedes. Cambios en la subcomandancia de la policía, en la Dirección de Orden y Seguridad, en la Dirección General de Inteligencia, en la Dirección General de Investigación de Delitos. Siguiente placa, por favor. Estamos viendo también ahí los nombres que corresponden a cada dirección. También en la Dirección General de Administración y Finanzas, en Justicia Policial, en ICEPOL y finalmente en la Dirección General de Talento Humano. Hoy decía Yucio, estamos en condiciones de dar un paso al costado si no existen cambios, si no hay avances y si no hay resultados en este nuevo plan. Él se pone un plazo de 90 días. Si no ocurre nada, si sigue la ola de inseguridad, va a presentar su renuncia. Yo al presidente le dejé mi renuncia en blanco. Como les dije anteriormente, tanto el comandante como este ministro tiene plazos. ¿De cuánto tiempo ese plazo? Somos dueños del resultado. ¿De cuánto tiempo es el plazo, ministro? Si no hay resultado, obviamente vamos a también dar un paso al costado. Por eso la exigencia en este momento es generar resultados para todos, ¿verdad? A nosotros mismos como una exigencia personal y nosotros a todas aquellas dependencias que estén también a disposición. ¿Un plazo de cuánto tiempo hablamos, ministro? Y 60, 90 días. ¿Por qué no? Puede ser más, puede ser menos. Bueno, este es el anuncio que hace el ministro del Interior. Bajar la ola de inseguridad en un corto plazo. Obviamente, si este plan falla, la ciudadanía va a seguir siendo víctima de la inseguridad. Hacemos una breve pausa, ya venimos. Sol falleció en menos de 5 horas después de la letal dosis que ella le recetó a mi hija. Al día siguiente de la muerte, ella me envió un mensaje diciéndome que ella se sentía y era la responsable de la muerte de mi hija. Justicia para María Sol. No puedo ver yo a mi hija. No, hasta ahora no puedo creer lo que le pasó a mi hija. Su recuerdo sigue latente entre nosotros. Y ella es la principal culpable de lo que pasó. Ella tiene que pagar esto.
Vamos a conocer ahora más detalles sobre el estado de salud de la joven que persiguió a bordo del bus a su asaltante y que al querer bajarse se cae de la peor manera, golpeando directamente la cabeza. Porque después de la cirugía, afortunadamente, ella evoluciona, aunque su estado sigue siendo grave. Se confirma que hay actividad cerebral. Liz sigue grave. La joven que cayó del bus intentando perseguir al delincuente que la despojó de su teléfono celular continúa con pronóstico reservado. Si bien tras una evaluación mejoró algunos puntos en la escala de medición neurológica, su estado sigue siendo sumamente crítico. Tras unos estudios, se confirmó la circulación cerebral y fue sometida a una intervención de descompresión endocraniana. Haciendo una cirugía de descomprimir esa hipertensión endocraniana, lo cual significó que revirtiera la miosis, la miriasis del lado izquierdo, por lo menos un poco. Pero ella sigue siendo, en ese postoperatorio inmediato, está en la terapia intensiva, muy chocada, con altas dosis de noradrenalina, que son los inotrópicos que se utilizan para mantener la presión media estable, de buena perfusión a los órganos. Y bueno, en el ecodoppler que recién le realizó el doctor Oscar Acosta, acá en la terapia, se ve que hay circulación cerebral, pero la graduación está ahí en el límite, entre 3 y 4 de Glasgow. Es decir que está grave a crítica y hay que esperar la respuesta. Se está haciendo todo el tratamiento medicamentoso. El doctor Agustín Saldívar confirmó además que disminuyeron las dosis de algunas drogas con el objetivo de evaluar su reacción cerebral. Y también con medicación antiedematosa por vía venosa. Esperemos que las próximas horas tengamos cambios, porque la evaluación del doctor Pablo Maidana, neurocirujano, de esta mañana, habla de que le dejan ya con mínimas dosis de hipnóticos, con pequeños refuerzos nada más para ir evaluando la actividad cerebral. Las próximas horas son cruciales. La joven Liz Mariela sigue en coma inducido y luchando por su vida. En la ciudad de Minga, Guazú, una mujer denunció la supuesta agresión por parte de su expareja sentimental, incluso mostrando como evidencia del hecho un video que ella tenía en su poder. Incluso recordar también que el presunto agresor que aparece en imágenes es el hombre que había denunciado a policías de la comisaría octava por presunto mal procedimiento e incluso robo. Fíjense. Las imágenes viralizadas supuestamente fue grabada por el propio agresor identificado como Cristian Ortiz. El mismo había denunciado a los agentes policiales de la comisaría octava de Minga Guazú por presunto mal procedimiento y robo agravado el pasado 12 de agosto. En la ocasión también los uniformados encontraron en su poder estupefacientes y por el hecho está procesado y recluido. En la fecha el video acaparó la atención en las redes sociales, donde se observa al hombre golpear a su pareja estando embarazada. La misma refirió que vivía amenazada por el hoy detenido, por eso tardó en denunciar. Encontré ese video en su celular, fue el año pasado, yo tuve a mi poder ese video, que nunca viralicé por amenaza, que cuando él se fue a la cárcel por violencia, luego que me había agredido a mí y a su papá y a su mamá, que fue que su mamá llamó el año pasado a la policía y fue detenido 9 meses. Salió otra vez
Luego, mucho tiempo maltrató otra vez a sus padres y siempre me tenía amenazada si yo viralizara ese video que iba a pasarme algo a mí, a mi hija o a mi hijo o a mi hermano o a mis padres. Porque ellos también viven acá, en Minga, y tuve mucho miedo con él. Él muchas veces, hoy en día él tiene una nueva pareja, pero mismo así él me llamaba de madrugada. El hecho había ocurrido en el año 2018 y por temor no había denunciado porque constantemente el presunto autor le refería que su familia pagaría las consecuencias. Fue el año pasado, como te dije, encontré ese video y le había comentado a él cuando él se comunicó conmigo 3 meses después que estuvo en la cárcel, comunicó conmigo, le dije que había encontrado yo ese video y me amenazó a muerte. Hasta poco yo le había recordado de esos videos y él me decía que si yo viralizaba que algo iba a pasar, que Brasil era muy chiquitito para encontrar a alguien de mi familia y mucho menos acá en Minga. Siempre me tuvo bajo amenaza. ¿Seguís con miedo o ahora ya te animás un poco más también? Tengo miedo aún, a pesar de que él está allá adentro, tengo miedo porque yo sé que él tiene muchos conocidos, muchos contactos tiene acá afuera también. Espera que las autoridades les brinde protección para tener tranquilidad. Casi 34 grados la temperatura, una noche sumamente calurosa. Vamos a ampliar los datos del tiempo. Seguimos informando aquí en 24 horas para hablar justamente de este joven que finalmente fue imputado por la Fiscalía luego de que hayan podido comprobar cierta relación con el asesinato de una mujer en la zona de Pedro Juan Caballero. Una psicóloga de más de 60 años que recibió más de 25 puñaladas en el cuerpo. El hombre fue detenido aquí, ya en la capital, y si bien se abstuvo de declarar ante la prensa, dijo que él tuvo participación en el hecho. Lucas Matías Prieto fue imputado por feminicidio. El principal sospechoso del crimen de la psicóloga se abstuvo de declarar por recomendación de su abogado. Para el Ministerio Público existen elementos suficientes que sustenten la investigación. Imágenes de circuito cerrado que captaron el momento en que fue a buscar a su víctima de su casa y hasta otras son analizadas a fin de determinar cuál fue el tramo que realizó tras el sangriento crimen. La fiscala Reinalda Palacios solicitó la prisión preventiva del presunto feminicida. Tenemos varios elementos ya dentro del expediente de la carpeta fiscal que le relacionan con relación a este hecho. También la policía consiguió circuito cerrado en donde él vivía, donde estaba hospedado, donde se puede corroborar también que la psicóloga había llegado para alzarla en ese lugar. Sí, por medio de nota, esta representación pública con auxilio de la Policía Nacional se pidió todas las imágenes de los circuitos cerrados, como así también de los peajes. De algunos ya tenemos respuestas, otros aún estamos esperando, pero tenemos imágenes de seguimiento. Sentado en el calabozo, Prieto mencionó algunos detalles del crimen. Admitió una relación con la profesional, inclusive quiso justificar el atroz feminicidio, argumentando que la víctima lo había amenazado. Ella me amenazó con el tema de su celo. Ella, la señora Elba te amenazó. Sí. ¿Qué te dijo allá? Que me iba a mandarse las cosas y que jodía con ella, porque tenía mucha plata. Y me dijo que yo salga caminando ahí. ¿Ella se puso celosa? Sí. ¿Vos tenías otra novia ya en ese momento? Yo no tenía otra novia, más que mucha amiga no tengo. Mucha amiga. Sí. Ella tenía mucha plata y te iba a mandar a hacer cualquier cosa, te dijo. Sí. Luca, ¿y qué de verdad? Y que supuestamente ella tenía que darte 20 millones de guaraníes. Eso ya no sé más. ¿Mentiras? Mentira. ¿Vos no fuiste a su paciente, Lucas? Yo no fui su paciente. Yo iba a ser su mecánico, pero era que ella me quería conocer más aviación. ¿Vos sos un mecánico entonces? ¿Iba a ser su mecánico? Iba a ser. Dijo además que usó una de sus herramientas para ocasionarle las heridas, pero que no recuerda en total cuántas puntadas infringió a la mujer. Siempre tengo mi herramienta por mí. Tengo esas llaves 10, 12, 13. ¿Con llaves? No, y tenía un cuchillo ese que para pegar cable.
para hacer parte eléctrica. ¿Y con ese te encaje? Sí, porque yo me sentí conmigo ya para salir ahí. Ella está amenazada, te dijo que algo te iba a pasar. Sí. ¿Y 28 veces le encaje? De ese ya no me acuerdo más porque estaba más nervioso. Estaba muy nervioso. Sí, ¿Vos tomaste miedo. cerveza, algo así? No. ¿No tomaste nada? No. ¿Y a qué hora pasó eso? Y ella se fue a buscarme y lo te a las 7:30 por ahí. ¿Pero a qué hora la acuchillaste? ¿No te recuerdas? No me acuerdo. No te recuerdas. ¿Pero fue varias horas después dentro del motel o cómo fue? Estuvimos todos tranquilos, todo bien, y después cuando íbamos a salir lo que ella me amenazó. Estoy arrepentido que primera vez pues dice, si yo trabajo parte mecánica no soy ningún bandido. Ni tampoco paciente esquizofrénico. Nada. Eso de que vos eras su alumno, que sos paciente esquizofrénico, ¿eso es verdad o es mentira? Mentira, yo me soy bien. El detenido deberá comparecer en las próximas horas ante el Juzgado Penal de Garantías, quien a solicitud de la Fiscalía decretará su prisión. Y hace algunos días es tendencia en las redes sociales un hashtag Justicia para Sol. Tiene que ver con la muerte de esta joven de un poco más de 20 años, presuntamente víctima de negligencia médica cuando la odontóloga recetó en vez de 2 miligramos, 2 gramos de un medicamento que en el mismo día que consumió terminó matándola. Por primera vez la madre, la familia, habla, expresa la situación, el dolor por el que está pasando los miembros de esta familia y piden justicia para ella. Raúl Bugarín tuvo la oportunidad de charlar con la familia. Raúl, de nuevo bienvenido, buenas noches. Sí, Carlos, vamos a hablar acerca de esta triste situación que le toca pasar a la familia Chávez. Llegamos hasta el domicilio de la señora María Edith de Chávez, mamá de María Sol Chávez, quien falleció el 9 de abril pasado, 22 años, tenía el sueño de convertirse en odontóloga. Incluso ella tenía como ejemplo a la odontóloga que le recetó esta pastilla de flúor de 2 gramos que consumió y finalmente acabó con su vida. El 13 de octubre va a ser, en este caso, el requerimiento conclusivo. Se van a presentar las 2 personas imputadas por homicidio culposo. Estamos hablando de Lilia Espinosa, la odontóloga, y Sandra Hermosa, quien es la química farmacéutica, la encargada de preparar, en este caso, el fármaco que posteriormente ingirió María Sol Chávez. Vamos a escuchar atentamente lo que mencionaba la madre con mucho pesar, con mucho dolor, recordando cómo María Sol empezaba a sentirse mal y también algunas cuestiones referentes al caso. No queremos que esto termine de balde, no queremos que quede en el camino, porque Sol no se merecía esto. Estamos en la lucha y por eso seguimos, porque Sol no merecía esto. Ahora, ¿la odontóloga se comunicó contigo por lo menos para pedir disculpas o decirle algo de aliento a la familia? La verdad que al día siguiente de la muerte, ella me envió un mensaje diciéndome que ella se sentía y era la responsable de la muerte de mi hija, que ella es la que debería estar ahí en el cajón y no mi hija María Sol. Y esa fue la última vez que ella se comunicó con nosotros. Ella inclusive no se presentó en el sanatorio a auxiliarle, ni tampoco nos atendió enseguida cuando le llamamos para comunicarle la situación de Sol, ¿verdad? Lo que mencionaba la madre, que incluso la odontóloga jamás se presentó hasta el sanatorio donde se encontraba María Sol, porque la mamá desesperada la llamó, le dijo qué tenían que hacer, le preguntó, y en ese momento la odontóloga le contestó de que no podía porque estaba con pacientes, sin pensar que eran ya los últimos minutos de María Sol Chávez. A continuación también vamos a escuchar al abogado José Armoa, quien se refería al tema jurídico. Extraoficialmente estamos sabiendo que no están ejerciendo la profesión, pero también esa es una cuestión muy interesante a tratar. Nosotros vamos a buscar una pena, una condena que se extienda hasta el máximo y también unas penas complementarias. En este caso se podría tranquilamente acompañar de una sanción
en relación al ejercicio de sus profesiones, ya sea en forma temporal o definitiva, ya que este homicidio culposo fue producto directo justamente del ejercicio, o mejor dicho, del mal ejercicio de las mismas. Lo que mencionaba la querella adhesiva con relación a este caso, el próximo 13 de octubre, reiteramos que va a ser el requerimiento conclusivo. Ahí van a estar presentando acusación y también el pedido de elevar a juicio oral y público este caso por el homicidio culposo. 2 personas imputadas, reiteramos. Lilia Espinosa, odontóloga, quien fue la que recetó el flúor de 2 gramos, y también la persona quien preparó este fármaco, Sandra Hermosa, química farmacéutica. Las 2 personas imputadas por homicidio culposo. Bien, excelente, Raúl, gracias por este completo reporte. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Bueno, tremenda realmente la historia de esta joven, poco más de 20 años, universitaria ella, y una familia totalmente destrozada después de una muerte repentina, inesperada, y más todavía cuando se habla de una fuerte presunta negligencia en el manejo de la redacción de ese flúor que terminó recetándole la profesional y finalmente le ocasionó la muerte. El próximo mes la Fiscalía deberá de presentar toda la investigación, los 6 meses que tuvo de la pesquisa, para finalmente tener ya la etapa conclusiva sobre este caso. Hacemos una brevísima pausa en 24 horas, tiempo inestable en Ciudad Capital. Después de ella hay mucha más información, ya volvemos. Momento de hablar de economía aquí en 24 horas, señora, señor, y vamos a apuntar a este informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que vuelve a colocar una vez más a nuestro Paraguay como uno de los países, o en este caso el país con menor deuda pública. Sí, escuchó bien, hay países que han comprometido enormemente su deuda pública, el porcentaje del PIB, en el caso de Argentina y Brasil, pero según esta comisión, Paraguay está bien ubicado. Y vamos a la placa, ¿les parece? Para graficar un poco esta idea. Paraguay, según la CEPAL, el país con menor deuda pública. En Paraguay, la deuda del sector público llega al 34.2% del total del PIB. Esto al cierre del mes de julio, un informe reciente. Promedio de la deuda pública en América Latina fue del 55.3%, altísima realmente esa cifra, mientras que en Paraguay fue mucho más bajo, 34.2%. La deuda pública en Paraguay llega a un total de 13.163 millones de dólares. Es la deuda pública más baja en toda la región, como les decía, y es también prácticamente una garantía para las inversiones. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que significa el plato exquisito que hoy es Paraguay para las inversiones inmobiliarias por parte de los argentinos. En una publicación del vecino país han resaltado virtudes de nuestro territorio para poder venir a invertir acá. ¿Qué dice nuestra placa? Paraguay, destino preferido por los argentinos por estas causas. Por retorno de inversión. La rentabilidad fue del 13.8% en el año 2019. Esto representa más del doble de la rentabilidad que se presenta en toda la región. También es interesante por la menor carga tributaria que hay en Paraguay. La carga impositiva, es importante decirlo, es del 10%, ya incluyendo el IVA, las ganancias y la renta personal. ¿Por qué también es tan interesante invertir en Paraguay hablando de materia inmobiliaria? Porque tiene una economía que lleva años con un crecimiento sostenido promedio del 4.5%. La siguiente placa sigue también hablando del mismo tema. Sí, vamos a ir a la otra placa, porque Paraguay tiene seguridad jurídica, cuenta con la ley número 5.542 del año 2015, que protege inversiones con invariabilidad tributaria por 10 años. Y también es muy interesante porque el metro cuadrado en zonas céntricas de Asunción oscila entre $1.000 a $1.100, un costo muy atractivo para los hermanos argentinos. Así es que es muy importante realmente esto, y bienvenida sea toda inversión extranjera en nuestro suelo para garantizar trabajo a la gente que vive aquí. Y vamos a cerrar el bloque de economía hablando del sector carne.
Y datos de la Asociación Rural del Paraguay hablan de un mercado cárnico que presenta subas, principalmente en los cortes más finos, por decirle, en aquellos cortes que no tienen hueso. Y también vamos a hablar de los riesgos tras la sequía. Nuestra gráfica nos dice lo siguiente, siempre reitero con datos de la ARP. El precio de la proteína roja a nivel mundial se ha encarecido, como ustedes saben. Esto repercute evidentemente directamente en el precio interno, en lo que se maneja acá. Cortes sin hueso son los que presentan mayor suba. Y también tengo que decirles a ustedes que el 30% de la producción total de la carne paraguaya se queda aquí en el mercado local. Vamos a cambiar justamente de placa y vamos a seguir hablando del otro tema, ¿les parece? Aquí está lo que les enfocaba, el riesgo ante la sequía. ¿Qué dicen desde la ARP? Que en el Chaco, por ejemplo, los reservorios de agua están vacíos actualmente y la ausencia de aguas subterráneas hace que se acentúe la crisis actualmente. La lluvia caída en los últimos 3 años incluso ha sido escasa y si no se toman precauciones, atención, puede haber mortandad de animales como consecuencia de la sequía, de la falta de agua. Si es que se hace esa advertencia, realmente es muy preocupante esta proyección y esperemos que se pueda dar una alternativa ante la falta de la caída de lluvia, principalmente en suelo chaqueño. Muchísimas gracias por la atención prestada. Quédense allí, breve pausa y hay más informaciones. Bueno, por segundo año consecutivo, los guarambareños celebraron la víspera de la Natividad de María, pero sin arrojar dinero desde el campanario. El Vito, que es una tradición centenaria que tuvo que ser dejada de lado precisamente para evitar aglomeración y un foco posible de contagios del coronavirus. Las campanas igual sonaron, pero esta vez, por segundo año consecutivo, no hubo el grito de dinero. No obstante, cientos de personas se congregaron aquí en la plaza frente a la iglesia central de la ciudad de Guarambaré para saludar a la Santa Patrona, la Natividad de la Virgen María. Muy milagrosa la Virgencita, ella es mi médica, mi doctor, mi protectora, mi abogada, es cuidadora de mi familia. Y quería ser mamá de una niña, le dije, porque tengo un varón y quiero tener esa oportunidad. Y acá está el milagro, acá ella se llama Francesca Milagro. Agradeciéndole por todo lo que estamos pasando ahora. Tuvimos la suerte de que no tuvimos esta enfermedad tan fea que vino. Yo ya le agradezco nomás, ya no le pido. Ya este 2021 ya pasamos mucho y se dejo en manos de ella, en manos de Dios, de ella. Estamos pasando maravillosamente, de familia, entre vecinos, amigos, que añoramos ya por muchos tiempos. 71 años que le bailo a la Virgen. Esta vuelta no hay Vito de dinero. Ay, vamos y no se vuelve otra. Pero sí, por lo menos con la gracia de Dios. Es una tradición que tenemos aquí el día 7 de septiembre, en la víspera de la Natividad de María, venir a ofrendarle la danza con las promeceras. Hoy no pudimos hacer el tradicional Vito, pero estamos aquí los promeseros tratando de cumplir los protocolos. Nos estamos cuidando muchísimo, tratamos de cuidarnos mucho y le estamos bailando a la Virgen. Siempre, cada año venimos acá. ¿Cuál es la promesa a la Virgen? Y la promesa a la Virgen, siempre tenemos una promesa que le pedimos a la Virgen, ¿verdad? Y entonces se nos cumple y venimos a bailarle a la Virgen. Y hay tradiciones que definitivamente no van a quedar de lado. Se adaptan al modo COVID utilizando tapabocas para así poder saludar a la Santa Patrona de esta ciudad en su día. No se pudo realizar el tradicional Vito, pero sí una gran actividad solidaria para hacer sentir el agradecimiento.